Buenos días, Lick. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Dick. Buenos días, Lick. Buenos días, Dick. Gusto saludarlos. Buenos días, licenciado. Buenos días. Hay bastantes que tocan la puerta, voy a hacer una actualización entonces. Vamos a dar unos minutitos para que lleguen los que faltan y empezamos. Buenos días, licenciado. Buenos días, Dele. Buenos días, licenciado. Buenos días. Gloriecía, ¿cómo está Gloria? Gracias a Dios, bien. ¿Y usted Con cómo está? ganas. Con ganas de sacar la voz también. Así es. Está Buenos bueno. días, licenciado. Gracias. Buenos días. Muy bien, los veo un ratito. Ah, sí. Ya estamos usando Classroom, pues. Vamos a ver si algunos muchachos le pone ahí el acceso y si no, pues se lo pongo ahí un ratito. Está bien, licenciado, muchas gracias. Les puse también ahí un nuevo contacto en este Gamarro, por si los otros contactos a veces están muy ocupados. Entonces pueden ustedes utilizar aquí a Gamarro. Ahí les puse el número de teléfono para que compren su libro, los que todavía faltan. Sí, Alberson. Alberson levantó su mano, Alberson. La levantó sin querer queriendo. Muy bien, entonces vamos a, antes de iniciar nuestra clase, pues voy a contarles de que tenemos este sábado y otros dos más para el examen parcial. Los exámenes parciales son en agosto. Empezamos en el 12 con administración. Luego los interrumpimos por las elecciones. El sábado 5 y el domingo 6 tampoco habrán clases porque está de cumpleaños la facultad. Luego el 19 y 20 nos vamos a votar. Y el 26 regresamos al examen. Entonces el examen parcial está para el 26 por ahí de agosto. Y recuerden ustedes que tenemos 10 hojitas de trabajo que vamos a realizar. Y ahorita pues les puse ya el espacio para la hoja de trabajo número 1 que está en la página 15 de su libro de texto. Entonces ahí solo está el espacio y tiene vencimiento toda esta semana hasta el lunes de la próxima semana, 8 días, para que ustedes la desarrollen. Esta hoja de trabajo número 1 se refiere al muestreo nada más, lo que vimos la semana pasada y vamos a ver hoy. Y entonces ustedes la pueden elaborar en Excel, en Word, a mano, lo pueden elaborar individual o grupal. Y lo suben a ese espacio. Y cada una, vamos a hacer 10 hojitas, ¿verdad? 10 hojitas de trabajo, de un puntito cada uno para hacer sus 10 de chocolatitos. Entonces, en su carátula, si solo va uno, pues tomamos en cuenta uno. Y si en la carátula van varios, quiere decir que lo hicieron grupal. Y entonces lo pueden hacer de las dos formas. Si es de que les encargo, jóvenes, si ya tienen su texto, lo jalen. Y hoy vamos a empezar a utilizar las tablas. En la parte final del libro de texto están las tablas. La que vamos a utilizar hoy, pues yo se las voy a poner. Ya están disponibles ahí en la hoja, en la hoja de la tarea. Muy bien, entonces si no hay alguna aclaración más, vamos a empezar, jóvenes. La clase ya está grabada, ya está el link de acceso a la grabación ahí en clase. Está la tarea y están ya las diapositivas de la clase.
Así es de que vamos a disfrutar nuestra clasecita de hoy. Yo creo que ya entraron todos. Bueno, vamos a presentar y me avisan ustedes cuando ya lo vean, jóvenes, por favor. Compartir. Vamos a esperar a que se active. Oiga, ha estado lenta la plataforma. Ahí va. Ya se ve, licenciado. Ya sé, gracias. Muy bien, jóvenes, nuestra clase de hoy, muestreo simple con tabla de números aleatorios para finalizar la primera unidad. Y empezamos la segunda con análisis de la estimación para una media aritmética. Entonces, cuando hablamos de tabla de números aleatorios, nos referimos a una gran cantidad de números aleatorios que fueron creados por computadora y se colocaron en una tabla para los usos del muestreo. Entonces, el muestreo simple con tabla de números aleatorios es lo que vemos en esta parte. Los problemas para este caso indican que se use la tabla de números aleatorios. También se indica la fila y la columna para iniciar la selección, así como si el proceso será con o sin reemplazo. Y la vamos a leer de izquierda a derecha, como leemos normalmente. Entonces, como ven ustedes, es una tabla de números y se llaman aleatorios porque no interviene la voluntad o el criterio del investigador para elegirlos. Ya son así al azar, por sorteo. Y vamos a ver nuestro ejemplo. A continuación se presentan 40 notas de un examen de métodos. Se necesita que calcule el promedio y la desviación estándar de una muestra de 8 notas, utilizando la tabla de números aleatorios, iniciando la selección. En la columna 3 y fila 2, sin reemplazo. Bueno, esto del reemplazo, recuerden ustedes que se refiere a que si un número puede repetirse 2 o 3 veces o que no se puede repetir. Por reemplazo lo repetimos. Sin reemplazo no lo repetimos. Entonces vean el problema, los datos que nos da. 40 notas, SN poblacional, es la población. 8, SN muestral, SN minúscula. Y tenemos la indicación de que se use la tabla de números aleatorios. Bueno, entonces veamos. Aquí están las notas. Aquí hay 40 notas. Los estudiantes no están, los nombres no están, ¿verdad? Por eso solo queremos las notas. 40 notas. ¿Cuál es nuestra población? 40. ¿Cuál es la muestra? 8. Entonces, como ven ustedes, esta población necesita ponerle un número a cada nota. Entonces la vamos a enumerar de izquierda a derecha. Entonces, en la solución, numeramos la población forma horizontal de preferencia, que se puede hacer vertical también. Pero si hacemos vertical, nos dan otros datos. Entonces, ustedes háganlo horizontal. Entonces, vean ustedes ahí los números rojos. Es la numeración correlativa del 1 al 40. Entonces va numerado. En el 1 está el 72, al 52 le tocó el número 2, al 53 le tocó el número 3, al 65 el número 4, y así vamos numerando de 4 en 4 hasta llegar a 51, en la nota número 40. Entonces, de estas 40 notas vamos a elegir 8. Y a esas 8 le vamos a calcular la media aritmética y la media y la desviación estándar utilizando el muestreo aleatorio con tabla. Muy bien. El primer paso, ¿cuál fue entonces? Numeración. Si el problema ya se la da numerada, ya le dan un pasito hecho. Segundo, vamos a obtener los números aleatorios, atendiendo las indicaciones del problema.
que iniciemos en la columna 3 y fila 2. Vamos a hacer la selección de 2 en 2, o sea que vamos a formar parejitas, porque como ven ustedes, la población está de 1 a 40. Entonces 01, 02, y ahí 12, 14, 18, hasta 40, de 2 en 2. Hay poblaciones que pasan de 100, entonces ahí esas poblaciones se utilizarán de 3 en 3. 101, 102, 103. Entonces escogemos tríos en la tabla. Pero en este caso, como no llega a 100, utilizamos de 2 en 2. Y en el curso solo así lo vamos a hacer, de 2 en 2. Aquí les presento la tabla de números aleatorios. En esta oportunidad yo les doy la tabla, en la tarea también, y ahí la pueden ustedes mantener para su uso. Y en su libro de texto al final están las tablas. Entonces ahora vamos a extraer un pedacito de esta tabla para trabajar. Aquí está. Entonces, vean pues, números aleatorios. ¿Cuántos son? 8. Entonces hacemos una tablita donde está el número correlativo de 1 hasta el 8. Y aquí NA son los números aleatorios que vamos a extraer de la tablita. Esta es la parte medular, es la parte que cuesta un poquito tal vez de comprender, pero lo vamos a hacer despacito. En la primera hora tuve que explicarlo 50 veces. Espero que con 49 ustedes les sea suficiente. Pero pongan la atención desde el principio y van a ver que se va a facilitar. Observemos la tabla de números aleatorios. Tiene 5 bloques. Observen ustedes aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Esas son columnas. Y aquí un espacio y empieza 6, 7, 8, 9 y empieza otra vez 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero para nosotros va a ser un correlativo desde 1 hasta, creo que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 50. Y esas son columnas verticales. Están indicadas en ese encabezado. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego las filas son las horizontales. Y están numeradas también aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y sigue hacia abajo. Entonces las filas horizontales, las columnas verticales. Busquemos entonces dónde iniciamos. Dice columna 3. Vamos a la columna 3 aquí. Observen la columna 3. Si ustedes le pagan un poquito más de zoom a su presentación, mejor. Y en la fila 2, entonces nos ubicamos en la columna 3 y fila 2. Observen ustedes, ahí estamos. ¿Qué valor encuentran ustedes en la columna 3 y fila 2? Un 0. Muy bien. Entonces ahí empezamos a formar las parejitas hacia el lado derecho. Entonces, ¿cuál es la primera parejita que se observa? 0, 2, 0, 2. Y la comparamos con las parejitas del rango de la población. ¿Hasta dónde llega la numeración en la población? De 1 a 40. Repitiendo, la población de análisis tiene ¿cuántos elementos? 40. Entonces no podemos elegir números aleatorios que pasen de 40. Solo vamos a elegir parejitas hasta 40. Entonces observen esa primera parejita en la fila 2 y columna 3, 0, 2. Esa sería la primera parejita que elegimos. Y entonces observen ustedes en nuestro NA, el cuadrito 0, 2. Lo hemos trasladado para la selección número 1. Luego nos vamos buscando ahí, hacia la derecha, la siguiente parejita sería 97, 9, 7. Pero 97 es mayor de 40, entonces la descartamos.
Y continuamos nuevamente hacia la derecha. La siguiente parejita sería 96. 96 es mayor de 40, la descartamos. Tomamos la siguiente parejita, 12. 12 sí. Entonces vean nuestro número 2, 12. Pregunto si vamos bien. No, licenciado, disculpe, fíjese que yo me perdí ahí. Como ahí dice números aleatorios, columna 3, fila 2. Desde ahí vamos a partir en separar de dónde vamos a ir tomando los datos, ¿verdad? Así es. Pero Ahí como va formando creo que parejitas. en la fila, en la columna, perdón, solo tomó dos líneas y no es columna 3. O es que ahí me perdí un poquito, disculpe, licenciado. Bueno, mire pues. Aquí arriba observa usted columna 1, columna 2, columna 3. Ajá, Ahí baja hasta la fila número 2 y se encuentra con el 0. ajá. De ahí se va hacia la derecha formando parejitas y la primera parejita sería 0,2. Ah, ya. Ese 0,2 lo lleva aquí a su listado de números, mire, sería el número 1, 0,2, Ujú. ¿verdad? Y luego la siguiente parejita es 97. El 97 se pasa de 40, entonces no lo toma. Se va a la siguiente parejita que es 96. El 96 tampoco lo toma porque se pasa de 40. Ujú. Toma la siguiente parejita que es 12. 12 sí. Y es, miren, nuestra selección número 2. 2, 12. Ya. Ahora vamos a buscar al número 3. 83. No. La siguiente parejita, 19. ¿Es así? Sí. Ah, ya. Entonces, miren, nuestro número 3 es 19. Ya lo Ok. pusimos ahí. Ahora vamos a la siguiente, 91, no. Luego la siguiente, 02. Ese sí, pero como el problema es sin reemplazo, el 02 ya lo teníamos aquí. Entonces, ya no, cuando diga con reemplazo, entonces se va repitiendo los números. Pero el sin reemplazo que vamos a manejar, no. Ujú. 57 no, porque se pasa de 40. Ah, ya vamos aquí, ¿por dónde íbamos? ¿Dónde estamos? Por donde está el 73, digamos, licenciado. En Que el sería 02, que- ¿verdad? 57 Ajá. no, 02. 73 no. El 12, mire, el 12 ya lo teníamos allá, tampoco lo volvemos a tomar. Ajá. ¿Verdad? Luego seguimos el 12, 42 no, 56 no, 71 no, 84 no, 66 no, 28 28 sí, sí. porque está dentro del rango de los Ah, bien, 40. miren, no. Ajá, es el número 4. De ahí seguimos con 57 no, con 06 sí. Ujú. Se mantiene en el rango y no lo hemos seleccionado, entonces aquí está en la número 5. Ok. El 06. Luego vemos 37 no, 61 no, 81 no, 63 no, 73 no. Entonces aquí nos terminamos la fila, nos pasamos a la siguiente. Licenciado 37, sí. Está en la 6. Ah, 37 sí, cabal, ahí está 37. Aquí está 37. Pues si ustedes terminan, por ejemplo, terminaron aquí en el 3 y ya no tiene parejita, lo unen con el siguiente en la siguiente fila y ya vuelve a formar pareja. ¿Verdad? Entonces aquí, por ejemplo, estamos Link, y si por ejemplo llegamos 37, el 37 al ya número está. 8 y se termina la fila y la columna, podemos agarrar de abajo, de seguir de abajo, o ahí ya no corresponderían datos. Ajá. Por ejemplo, si en la última columna ya Sí. ese 29, por ejemplo, ya no existiera, sino que fuera un 63 el último número, como no entra entre los 40, podemos seguir tomando datos de las otras columnas. De la columna siguiente, por ejemplo, regresar a la primera. De las otras filas. Sí. Ajá. Así es. Porque mire, aquí seleccionamos el 37, ya está. Ajá. Este 3 forma parte con este otro 37. Y ahí seguimos 79, 83. Ah, y mire, el 09.
Ese sí entra entre ¿verdad? los Y ahí seguimos. 40. Y ahí vamos a seguir encontrando el 30 y el 29. Ok. Gracias, Lick. Pregunto si estamos claros, ¿alguien que tenga alguna duda que tengamos que repetir aquí? Lick, disculpe una pregunta. Si, digamos, en alguna fila me da 40 ¿se puede poner o no? Sí, como es inclusive el 40, ¿verdad? Hasta donde llegue la población, Ah, ya. se Ok, puede. gracias, Lick. A partir de 41 ya no. Licenciado, con una consulta, donde dice el número 7 y abajo está el 30, sí le comprendí, ya donde está el 8 y el número 29, ese 29 no le capté muy bien de dónde lo tomó, perdón. Mire, pues aquí, usted sigue, estábamos en la fila 2, entonces nos pasamos a la fila 3. Aquí se va, Ah, mire, muy bien. 77, 90, 98, 30. De ahí 98 no, 29 sí. Es decir que, por ejemplo, ahí se finalizó lo que fue el número y nos vamos hacia abajo para poder Ajá, finalizar la cantidad de números que nos estaban solicitando, así ¿verdad? es. Muy Ajá, bien. sigue aquí, llegamos hasta 29 porque ahí terminamos los 8 que nos pedían. Perfecto. Gracias, licenciado. Muy bien. Lick, Entonces pero tenemos ya nuestras nuevas, perdón, Lick. ¿sí? Entonces, en sí nos tienen que ir dando los números que nosotros elegimos aleatoriamente. Nos tienen que ir dando siempre. Así es, sí. Ah, Usted los ya. va sacando de la tabla y los va poniendo aquí, en su tabla de Ajá. análisis. Va, y eso Así que es. dijo con reemplazo, dijo, se van repitiendo los números. Y sin reemplazo no se repiten los Ajá. números. Por ejemplo, este 02 aparece varias veces ahí. Y Ajá. si es con Se va reemplazo, corriendo. lo va poniendo, ¿verdad? Con reemplazo. Como es sin reemplazo, solo una vez. Ah, ya. Depende de lo que usted ponga en el enunciado, En el problema. en el problema. Sí, así es. O sea, Sí. licenciado, que usted siempre nos va a decir si lo tenemos que resolver con sin reemplazo o con reemplazo. Si el problema no dice con o sin, ustedes automáticamente lo hacen sin. Lo hacen con reemplazo, solamente que el problema diga hágalo con reemplazo. Ah, ya, ok. Gracias, Lick. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros... Disculpe. con ustedes fue nada más 15 veces. La mejor. Disculpe, cuando el problema no dice, automáticamente lo hacemos, dijo con o sin. Sí. Lick, perdone, ¿y cómo determinamos en qué columna y en qué fila vamos a iniciar a buscar? El problema lo tiene que decir. Muchas Decía gracias. el problema, mire, inicia en la columna 3 en fila 2. Lick, yo tengo una duda. ¿En qué columna tenemos que terminar entonces? Porque usted siguió ya en la fila, en la columna 3. Mire, el problema le dice en qué columna y en qué fila empezar. Columna 3, por eso empezamos en la columna 3 y fila 2 aquí en el 0. Y ustedes se van en toda esa fila y al terminar la fila empiezan la nueva ya desde la columna 1. Y siguen en la siguiente fila y hasta donde terminen de seleccionar los elementos que les pide el problema, la muestra. Entonces, como eran 8, llegamos hasta 29. Que fue el último elemento que seleccionamos, ¿verdad? Aquí en la fila 3. Hasta aquí mismo. Ya le... Generalmente ustedes, Ya. ¿verdad? Generalmente ustedes van a utilizar nada más solo 2 filas, ¿verdad? Porque son muestras pequeñas, de 10, 12, 9, 7. Y entonces ustedes le agregan una fila a su tabla de análisis. Le dice nota. Entonces vean ustedes, tenemos número correlativo del 1 al 8. Los aleatorios que hemos seleccionado y luego le agregan esta fila que dice nota. Porque eso lo vamos a sacar de la población. Obtenemos de la población las notas correspondientes a los números aleatorios seleccionados. Entonces, ven, el número 0, porque el número
Aleatorio lo que nos sirve es nada más para el correlativo de la población, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es lo que nos da la tabla. Y decimos quién está en la posición 2. Está la nota 52. Entonces vean ustedes, la anotamos aquí como 52. ¿Qué nota tiene el número 12? Vamos al 12, tiene 55 y la anotamos. ¿Qué nota tiene el 19? Vamos al 19 y tiene 62. Y así vamos jalando todos los números hasta llegar al 29 que tiene 66. Y esos números que extraemos de la población son los que nos sirven para nuestros cálculos de la media aritmética y la desviación estándar. Entonces aquí ya aplicamos nuestras fórmulas. Las notas son X, esas las sumamos y la dividimos entre 8 y nos da 62 puntos. Y luego le aplicamos la fórmula de la desviación estándar, ¿verdad? Cada nota, 52 menos 62 al cuadrado, 55 menos 62 al cuadrado, 62 menos 62 al cuadrado, 41 menos 62 al cuadrado y hasta 66. Lo sumamos, lo dividimos entre 8 menos 1, sacamos raíz cuadrada y la desviación estándar de esas notas es 12.44. Ahí se termina el problema. ¿Alguna duda? Facilito. Muy bien. Entonces, jóvenes, eso es el muestreo con números aleatorios. Y vamos a pasar ahora al nuevo tema, análisis de estimación. Aquí ya es otro. ¿Sí? ¿Podría volver a explicar la fórmula? Está. Sí, ¿de dónde sacar Las fórmulas para la media aritmética, X barra sumatoria de X dividido N. N es 8. La sumatoria de X es 52 más 55 más 62 más 41 más 68 hasta 66. Suma usted todo eso y lo divide entre 8 y le da 62. Y entonces ya teniendo 62, aplica la fórmula de la desviación estándar. Cada valor de las notas es una X. 52 menos 62 al cuadrado. 55 menos 62 al cuadrado, y así con cada uno hasta llegar a 66. Luego suma esos resultados y los divide entre 8 menos 1, le saca raíz cuadrada y le va a dar 12.44. Y ahí se termina. Gracias, Lick. ¿Estamos bien? Bueno. Sí, Lick. Muy bien. Análisis de estimación. Aquí nos cambiamos ya a otro tema. Ya vienen otras fórmulas. Y vamos a decir que estimación es un procedimiento matemático probabilístico que nos sirve para obtener dos valores. Dos valores entre los cuales estará el parámetro de estudio. Contiene los siguientes elementos. 1. Estimación de punto. La estimación de punto es un valor numérico que puede ser una medida estadística que se obtiene del muestreo, una medida aritmética, una proporción o una desviación estándar. Esa es la estimación de punto. Ahí no se hace ninguna operación. El segundo elemento, error estándar del muestreo. Esta es la diferencia estandarizada entre los elementos de la muestra y la medida aritmética y tiene una fórmula. El máximo error de la estimación se obtiene cuando se multiplica el error estándar por el valor de Z o por el valor de T. Z es el valor que nos da una tabla y T es otro valor que nos da otra tabla que vamos a utilizar.
Entonces tenemos el cuarto elemento, los límites. Son los valores numéricos que se obtienen al final del procedimiento. Límite 1 está debajo de la media aritmética y límite 2 está por arriba de la media. Quinto elemento, la confianza. La confianza es el valor de probabilidad asignado para encontrar un valor Z en la tabla. También se conoce como beta. Por ejemplo, trabaje con un 90% de confianza, un 95% de confianza, hasta un 99% de confianza. El 100% nunca existe, ya no se da, ¿verdad? Siempre hay un margen de tolerancia para el error. Significancia, valor complemento de la confianza para alcanzar la unidad, que sirve para encontrar un valor T o un valor Z en la tabla. Se conoce como alfa. Entonces, confianza y significancia hacen el 100%. Si tenemos un 90% de confianza, habrá un 10% de significancia. Y si hay un 5% de significancia, entonces habrá un 95% de confianza. Entonces ustedes ahí se van guiando por esos criterios, ¿verdad? Porque los problemas le dicen trabaje con un 5% de significancia. Entonces las significancias generalmente se manejan del 1 al 10, mientras que la confianza se manejan del 90 al 99%. Ahí se pueden diferenciar. Si el problema les pide a ustedes, les da una significancia del 5%, eso quiere decir que van a utilizar una confianza del 95%. Siempre complementos. Veamos entonces la primera medida, la primera estimación. Análisis de estimación para una media aritmética con muestra grande. El otro sábado, primero Dios, miramos las muestras pequeñas. Hoy, muestras grandes. Ustedes siempre que vean un problema, tendrán que ver si es muestra grande o es muestra pequeña. Y eso lo determinan por el tamaño de la muestra. La muestra grande a partir de 30 y la muestra pequeña de 29 para abajo. Características de este tema es que el problema nos va a dar 3 datos: media aritmética, desviación estándar, confianza o significancia y la muestra. En este caso, 30 o más elementos. Vamos a ver los casos. Hay 2 casos: para población infinita y para población finita. Ahí tenemos las fórmulas. Para población infinita, X barra más menos quiere decir que vamos a restar y vamos a sumar. Z que nos da la tabla, desviación estándar que nos da el problema y la raíz cuadrada de n, n que nos da el problema. Para una población finita es la misma fórmula infinita, solo que le agregamos un elemento que es esta raíz cuadrada de n poblacional menos n muestral dividido n poblacional menos 1. El 1 es una constante, ¿no? Siempre va a estar ahí. ¿Cómo hacemos para distinguir una población infinita de una finita? Pues el problema nos tiene que dar ese dato. Si el problema nos da cuántos datos hay en total, será finita. Y si no lo da, será infinita. Eso lo vamos a ver ya en el problema. Entonces aquí vamos a conocer el factor finito de corrección, que es la raíz cuadrada de n mayúscula menos n minúscula dividido n mayúscula menos 1. Este lo aplicamos cuando se conoce el total de elementos de la población. Pero también la muestra debe ser el 5% o más de la población. Es decir, que vamos a dividir n minúscula entre n mayúscula
y lo vamos a multiplicar por 100. Y el resultado tiene que ser 5% o más. No se valen aproximaciones. Si nos da 4.99, no se aplica, no se aproxima. Vamos a ver dos ejemplos. Uno infinito y uno finito para que quede bien clarito. Ejemplo para la población infinita. Las ventas promedio al crédito de una empresa en una muestra de 36 días fueron 15.200. La desviación estándar de la población de las ventas es de 850. Con una confianza del 92% se necesita un análisis de estimación para las ventas promedio reales. MU. Entonces vean ustedes los datos. Una muestra de 36 días. No se mira 36 el de problema. cuántos días. ¿Cómo anda? No se mira el problema. Ah, todavía no ha llegado el problema. No ha cambiado la diapositiva. Ah, va, esperemos, porque esa es cuestión del internet. ¿Ya llegó? Ahora sí. Yannick. Muy bien. Veamos pues. Dice una muestra de 36 días. No nos dice de cuántos en total. Por eso es infinito. Porque solo menciona el número de la muestra. Y nos dice que la media, o sea, X barra, 15.200. Y sigma, que es la versión estándar, 850. La confianza del 92%. Eso quiere decir que hay una significancia del 8%. La significancia, fíjense, pues, cuando ustedes hacen una investigación, le preguntan a ustedes, ¿qué tan seguro estás de que eso es así? Dicen ustedes, tengo una confianza del 92%. Eso quiere decir que el 92% de los encuestados, de los revisados, se tomaron en cuenta. Y se considera que un 8% no estaba presente, por lo que no se tomaron en cuenta. Esa es la significancia. Entonces, siempre en las investigaciones tienen que poner la confianza de la investigación. La confianza es qué tanto por ciento de la muestra se analizó. Entonces, en este caso se requiere un 92%. Se requiere que solamente un 8% no se incluya. Esos son nuestros datos. Entonces, ahora aplicamos nuestra fórmula infinita. X barra 15.200 Z. Aquí vamos a recordar el uso de la tabla de valores Z. Tomamos la confianza y la dividimos entre 2. 92%. Punto 92 dividido 2 nos da punto 46. Este punto 46 lo vamos a buscar a la tabla. ¿Recuerdan ustedes? Vamos a buscar dos valores, uno que se aproxime y otro que lo pase. Y nos quedamos con el más próximo. En este caso, 45.99 y 46.08. 45.99 es el más próximo y corresponde a una Z de 1.75. Y la desviación estándar. Aquí le voy a presentar a doña tabla de Z para que recordemos cómo encontrar ese punto 46. ¿Ya cambió la diapositiva? Sí, Lick. Bueno. Dale. Recuerden ustedes, en la primera columna del 0, 0, ahí vamos buscando en forma ascendente el valor que buscamos, punto 46. Y ahí va subiendo, punto 19, punto 22, punto 25, punto 28, hasta uno antes del que buscamos. Miren, ya llegamos a punto 40, punto 41, buscamos punto 46, punto 43, punto 44, punto 45. Ahí nos detenemos, porque en esa fila estarán los valores más próximos. Y observen ustedes, aquí llegamos a punto 45.99. Sabemos que ese es el anterior porque el siguiente ya lo pasó, punto 46.08. Entre esos dos valores está punto 46 y nos quedamos con el que esté más próximo.
45.99 le falta 1 para llegar a 46. Mientras que 46.08 se pasó 8, está más lejos. 45.99 está en la fila 5, no, en la fila 1, 7 y en la columna 5. Entonces los unimos y es 1.75. Y entonces tenemos ya nuestros datos de la fórmula. 15.200 más o menos 1.75 que nos dio la tabla, por 850, que es la desviación estándar, dividido la raíz cuadrada de 36. Y trabajamos las operaciones de derecha a izquierda. O sea que dividimos 850 entre 6, 141, 66, 67. Luego lo multiplicamos por 1.75 y nos da 247.92. Y luego este valor se lo restamos a 15.200. Nos da límite 1. Y luego se lo sumamos y nos da límite 2. Así de facilito. Entonces, este 850 dividido a la raíz cuadrada de 6 es el error estándar. Es 141.67. Y cuando lo multiplicamos por z, que es 1.75, nos da 247.92. Se convierte en el máximo error de la estimación. Eso quiere decir una aproximación máxima de menos o de más que vamos a tener con respecto al verdadero promedio, que no lo vamos a conocer. Y eso nos sirve nada más para encontrar este 14.952.08, que es el pequeño límite 1, y 15.447.92, que es el límite 2. Eso quiere decir que la media aritmética de la población de las ventas está entre esos valores. Y hacemos nuestra gráfica, la curva normal. El punto 46 lo ponemos de los dos lados, que es que nos sirvió para ir a la tabla. Se lo restamos a punto 5, que es la medida constante, ¿verdad? De la mitad. Y nos queda punto 0.4, que se refiere a la significancia. Mitad de cada lado. La suma de las dos mitades nos da 8%. Y la suma de los 2.46 nos da el 92%. Entonces, ustedes aquí en la gráfica vemos el intervalo que tomaron para trabajar, ¿verdad? El 92%. Y en los extremos, 4% que estará por debajo de 14.952 y 4% que estará por arriba de 15.447.92, que son los que no van a participar del muestreo. Y entonces ustedes aquí ya pueden analizar que las ventas mínimas que se van a obtener son 14.952.08. Entonces eso les sirve a ustedes para tomar ya alguna decisión con respecto a comisiones, a gastos, a inventario. Mínimo vamos a vender 14.952 y máximo 15.447.92. Esas son las ventas máximas y mínimas que vamos a tener. ¿Y con qué seguridad lo vamos a decir? Con un 92%. Y finalmente damos la respuesta. Siempre vamos a iniciar así, con una confianza del 92%. Los resultados de la investigación de las ventas promedios reales son estimación de punto, error estándar del muestreo, el máximo error de la estimación y los límites del intervalo. Cuando ustedes examinen el parcial, solo les vamos a preguntar los límites del intervalo. Y ustedes seleccionan las que estén exactas o aproximadas a su respuesta. Eso es para una población infinita. Veamos ahora para una población finita. En una fábrica de bombillas, se ha observado que la duración promedio de una muestra de 40 bombillas, observen ustedes,
de una población de 600. Ahí está. Muestra de población. Es de 1200 horas. Y la desviación estándar de las bombillas es de 125 horas, o sea, la duración. Efectuaron análisis de estimación para la verdadera duración promedio, considerando una confianza del 95%. ¿Cuántas bombillas puede ser que no se revisen? El 5%. Resolución. Primero revisamos si vamos a aplicar el factor finito. 40, que es la muestra, dividido 600, que es la población, por 100, es igual a 6.67%. Por lo menos debe ser el 5%. Entonces, si lo aplicamos, le ponemos ya el elemento del factor finito a la fórmula infinita y empezamos a resolver. Z.95 dividido 2 y la tabla nos da 1.96. Despejamos nuestra fórmula y empezamos a resolver de derecha a izquierda. 600 menos 40 dividido 600 menos 1, raíz cuadrada, nos da ese factor de 0.9669. 125 dividido la raíz cuadrada de 40 nos da 19.7642. Eso los multiplicamos y nos da 19.11. Ese es el error estándar, 19.11. La función del factor finito de corrección es darle una corrección al error estándar, hacerlo más real. Cuando se conoce la población, es una ventaja para la investigación porque es más confiable, más real. 1.96 por 19.11 nos da el máximo error de la estimación. Luego lo restamos y lo sumamos y nos da los límites. Entonces tenemos 19.11 como el error estándar. 37.46 el máximo error. Recuerden ustedes que el error estándar es nada más la diferencia estandarizada de la media aritmética contra la media poblacional. Mientras que el máximo error de la estimación, por eso se llama máximo, porque es lo que más se va a fallar en 37.46. Y los límites, 1162.54, 1237.46 horas. Hacemos nuestra gráfica. Punto 47.50 en el centro, la diferencia contra punto 5, punto 0.25. Y sabemos que esas bombillas van a durar por lo menos 1162.54 horas. Y un máximo de 1237.46 horas. ¿Con qué seguridad lo decimos? Con un 95%. Entonces ya sabemos cómo va a estar ese lote de bombillas que tenemos. Y ya podemos tomar nota, ¿verdad? De lo que se necesita en inventario, en ventas y en duración. Como ven, jóvenes, esto está fácil. Damos nuestra respuesta con una confianza del 95%, los resultados de la estimación de la duración promedio de las bombillas son estimación de punto, error estándar, máximo error y los límites. En su tarea y sus hojas de trabajo así lo tienen que responder. Ya en el examen solo se les preguntará sobre los límites. Muy bien, como ven ustedes, está facilito como quitarles un choco al bebé. Listos para la tarea número 2, pero antes, la motivación de hoy. Haz de los obstáculos escalones para aquello que quieres alcanzar. Que los obstáculos no sean impedimentos, que no sean pretextos, sino que sean escalones.
para llegar al éxito. Muy bien, jóvenes. Entonces, los invito a ir a Classroom. Vamos a dejar de presentar. En Classroom está la tareita, están las diapositivas y está el link para que repasen con su video cuando usted lo considere. Le voy a tomar una fotita, sonrían. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos en el 202, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, entonces pueden ustedes jalarse su cabecito, su fresquito, su palmito con chile relleno, o su tortilla con chicharrón. Y yo también. Lo voy a ir a traer en lo que ustedes se preparan ahí para sus resoluciones. Y luego cualquier dudita me levantan la mano o me dan un grito. Y buen provechito. Gracias, Lick. Buen provecho. Muy bien. Gracias, Lick. Allá.